Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase número 10, ya 2 meses y medio ya de lecciones. Les agradezco mucho por su constancia, tanto a los que están aquí presencial como los que están ahí revisando los videos que subimos a nuestro canal de YouTube. Ya pueden consultar los primeros 8 videos y en este momento estoy exportando el noveno. La clase de hoy, para ponernos todos en contexto, pertenece al módulo 1 de qué es filosofar. Seguimos en este módulo donde nuestro interés es descubrir qué es filosofar. No qué es filosofía, sino qué es la acción de filosofar en sí. Y la primera parte fue definir qué era la filosofía, que eso nos aventamos 6, 7 clases, 6 creo más o menos. Y ahora estamos en la segunda parte del módulo donde estamos viendo, no, la tercera, donde estábamos viendo habilidades. Después de la definición vimos habilidades. Que te puedo decir que la habilidad más grande que debe tener un filósofo profesional debe ser la comprensión. Pero aclaramos en esa clase que comprensión no es empatía, porque muchos toman el término comprensión como una cuestión emocional, como una cuestión sentimental. No, la comprensión es totalmente racional, ¿ok? Entonces, la habilidad más grande que tenemos que desarrollar es comprender. El filósofo debe tener esa habilidad de comprender. Mientras más rápido y más preciso, mejor. Pero para ayudarnos en la comprensión necesitamos de herramientas. Y eso es en lo que estamos ahorita. Iniciamos la semana pasada, en la lección 9 iniciamos con las herramientas. La herramienta principal de todo filósofo que quiera comprender es la lógica. Pero la lógica es un monstruo, o sea, es enorme, tiene temas, subtemas, es enorme el campo de la lógica. Entonces, para no abrumarnos, vimos que el aspecto fundamental o el más importante de la lógica como herramienta debe ser la capacidad de juzgar, debe de evaluar nuestro juicio. Cuando nosotros llegamos a la comprensión, debemos de verificar que nuestra comprensión esté correcta, epistémicamente hablando, que tenga validez y que tenga veracidad. Por ello, la herramienta con la que evaluamos nuestro juicio es la lógica. Y vimos la clase pasada que la lógica, a pesar de ser un monstruo, nos ofrece algo llamado silogismos. Y los silogismos nos permiten entender lo que está detrás de las conclusiones. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes, nosotros mismos, nuestros conocidos, nuestros familiares, en ocasiones se sienten tristes, se sienten ansiosos, se sienten deprimidos, porque hay una conclusión en su mente. Las personas suelen llegar a ciertas conclusiones, ciertas afirmaciones, juicios, a final de cuentas, que les causan daño, que les causan incertidumbre, malestar. Y cometemos el error de querer resolver la conclusión. Y ni siquiera nos hemos puesto a reflexionar si la conclusión es verdadera. Y por eso nosotros aplicamos la lógica para verificar que efectivamente la conclusión sea correcta. En mis más de 13 años como consultor filósofo, les puedo afirmar que el 90 y tantos por ciento de mis pacientes han descubierto que el error estaba en las premisas. Por lo tanto, la conclusión terminaban cambiándola. ¿Por qué? Porque tú quieres resolver un problema a partir de la conclusión. Pero, ¿y si la conclusión estuviera equivocada? Entonces tu problema también es falso. Por lo tanto, pierdes energía, pierdes voluntad, pierdes fuerza queriendo resolver algo que está mal planteado, mal fundamentado, lo que en realidad ni siquiera tenía por qué ser resuelto. Por eso es
que si bien es cierto que la habilidad más importante de un filósofo es la comprensión, la lógica es la herramienta mediante la cual verifica que su comprensión sea correcta. Porque es muy fácil decir, yo ya comprendí esto, es fácil decirlo, pero hay que evaluar la comprensión. Tanto Abner como Luis, que se dedican a la administración de empresas, no me dejarán mentir. Hay que hacer algo llamado revisión. Una vez que ya tienes tu proyecto, tu propuesta, tu plan, o incluso ya lo llevaste a cabo, tienes que repasar. Abner, comentas que hay algo curioso sobre eso. Si quieres abrir tu micro y compartirlo con nosotros. La comprensión, la conclusión. Uh-huh. Sí, correcto. Por eso la clase pasada hablamos de, no es cierto, la antepasada, de que antes de emitir un juicio, antes de juzgar, tenemos que entender lo que pasó. Y eso que dice Sarner es bien cierto. A veces alguien nos dice, tengo este problema, y nos soltamos dando consejos sin entender su contexto, porque queremos dar consejos desde nuestro contexto. Eso no es comprender. Para que yo pueda comprender algo, necesito ver su proceso desde, en términos empresariales, pues ahora sí que desde que se eligió al proveedor, desde la materia prima, supervisar todo el proceso para entender cómo se llegó al producto. Eso es comprender. Entonces, en filosofía es lo mismo. No podemos comprender algo si no nos tomamos el tiempo de entender el contexto, no desde el nuestro, sino desde el contexto de la persona que se está consultando con nosotros. Por eso, el día de hoy vamos a continuar con este ejercicio de filosofía, sobre todo el tema de las inferencias. Hoy vamos a aprender qué es inferir. Hoy la clase en realidad va a estar muy dinámica, muy rápida, porque traemos ejercicios prácticos, porque como ya estamos en lo de los ejercicios, pues obviamente no, ya no es tan teórico como en otros casos. Pero antes de pasar a las inferencias, hay algo que vimos la semana pasada y que necesitamos profundizar primero para poder entender las inferencias. Miren, hay tres conceptos que la gente suele usar como si fueran sinónimos. Y los que ya tienen tiempo conociéndome saben que yo no creo en los sinónimos. Hay palabras que por muy parecidos que sean sus significados o sus definiciones, siempre hay alguna sutileza que los hace realmente diferentes. Entonces, yo no creo en los sinónimos. Creo que cada término tiene su uso específico y a veces no lo sabemos. Y los tres conceptos con los que quiero arrancar esta clase es contradictorio, contrario y opuesto. Esto, si hay algo que quiero que quede súper claro el día de hoy, bueno, la noche de hoy, es este tema. Tres conceptos: contradicción, contrario y opuesto. ¿Por qué? Porque la gente cree que los tres son sinónimos y no. En ocasiones, lo que genera una crisis existencial es cuando hay un choque entre la realidad y mi existencia. Hay un conflicto, ¿no? Es decir, la realidad, lo objetivo, lo que está fuera de mí, entra en conflicto con mi existencia, mi forma de ser, de pensar, lo que está dentro de mí. No checan. Pero no siempre el choque es porque sean contradictorios. Pueden ser contrarios, pueden ser opuestos. Y si son contrarios y opuestos, perfecto, tienen solución. Si son contradictorios, ahí sí, para que vean, está complicado. Pero ¿qué son estos conceptos? Una cosa es contradictoria a otra cuando, si se afirma, niega radicalmente al otro. O si el otro se afirma, niega radicalmente al primero. Por ejemplo, o llueve o no llueve.
eso es evidente, eso es una contradicción. Si dices está lloviendo y yo me asomo y no está lloviendo, digo, lo que estás diciendo es contradictorio porque no puede llover y no llover. O llueve o no llueve, ¿correcto? Si lanzas una moneda, o cae águila o cae sol. Nada más hablan con que si cae de canto, ¿eh? O cae águila o cae sol. Son los únicos dos valores que puede dar la moneda. Entonces, si cae águila, entonces es su contradictorio es el sol. Si cae sol, el contradictorio es el águila. ¿Va? Eso es una contradicción. Y en la vida tenemos que aprender a reconocer los contradictorios, porque querer hacer dos contradictorios no solo es imposible, nos generan crisis existenciales tremendas, porque eso nos llega a la necedad, a la obsesión, al capricho, en fin, ¿no? Cuando no aceptas la realidad porque tú a fuerzas quieres que la realidad sea como tu existencia la determina, y si es un contradictorio no se va a poder. Ahora, cuando hablamos de contrarios es mucho más sencillo, entre comillas, porque dos cosas son contrarias entre sí cuando efectivamente sí son opuestas, sí están en lados distintos, pero entre ellos existe la posibilidad de una tercera opción, sin salirnos de la categoría. Por ejemplo, si alguien dice, es que o tengo trabajo en esta empresa o no lo tengo. Bueno, pero cabe la posibilidad de que tengas empleo en otra. Entonces, realmente esas frases son opuestas, pero no son contradictorias, porque si tienes trabajo en una, puedes tener trabajo en otra, no te imposibilita. Entonces, cuando trabajamos con opuestos, Harry, contradictorio sería un sí o un no sin más opciones, correcto. Y si es un sí, es como elegir un camino. Y si ya elegiste ese, automáticamente el otro queda ya no lo puedes tomar. Es lo que se llama una dicotomía, ¿no? Y mucha gente sufre porque dice, es que estoy en una dicotomía, tengo que elegir, y en realidad no son contradictorios, son contrarios u opuestos. Entonces, en un contrario, sí, estas dos cosas son contrarias, pero podemos crear una tercera. Eso es la forma de remediar conflictos, de resolver situaciones. Si yo quiero resolver un conflicto entre dos personas y la persona dice que es blanco y la otra persona dice que es negro, yo le puedo decir, bueno, pues busquemos el azul, busquemos el amarillo, busquemos, o sea, hay muchos colores, no tiene que ser a fuerzas blanco y negro. Por eso les ayuda mucho al paciente o a ti mismo o a quien se esté consultando contigo, le bajas mucho la ansiedad cuando le dices, es que tienes opciones. Algo que nos relaja es saber que hay opciones. Porque cuando estamos en un caso de opuestos, entonces ya no hay capricho, ya no hay berrinche, ya no hay obsesión, porque sabemos de que no es todo nada, hay opciones. Y por último, cuando estamos con un tema de opuestos, o decimos que dos cosas son opuestas entre sí, cuando a pesar de estar distanciadas, entre uno y otro hay grados, ¿correcto? No metemos una tercera, o sea, no metemos más opciones, solo hay grados, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos en un lado el blanco y tenemos su opuesto, que es el negro. Pero hay grados entre blanco y negro, ¿no? Yo he visto que hay varios tipos de blanco, varios tipos de negro, y para pasar del blanco al negro, pues puedes pasar por grises, cafés, o sea, hay grados y no nos hemos salido de la categoría color, ni hemos agregado colores nuevos. Esto es bien importante porque, te voy a decir por qué lo menciono en esta clase. Esta semana tuve una paciente que me dijo, es que mi esposo me engaña. Eso significa que no me ama, porque si me amara no me engañaría. Y toda la gente me dice que lo deje. Es más, yo también creo que debería dejarlo. Pero una parte de mí se niega a dejarlo porque lo ama, porque tiene sentimientos fuertes hacia esa persona. Entonces, ¿qué hago? O lo amo o no lo amo, porque evidentemente él no me ama porque me engaña. Aquí si se fijan, esta chica está sufriendo porque cree que está en una contradicción, porque ella cree
que la infidelidad es contradictoria al amor. Es decir, si amas, no puede haber infidelidad. O si hay infidelidad, no puede haber amor. Ella cree que el amor y la infidelidad son contradictorios. ¿Va? Eso es lo que ella cree. Y lo que hicimos en consulta fue explicarle que no. La infidelidad no es contradictoria al amor, es contraria y puede ser opuesta, pero no es contradictoria. ¿Por qué? Porque puede ser posible que haya amor e infidelidad a la vez. Le pregunté, si no te hubieras enterado de que te engaña, ¿tú dirías que él te ama? Ella dijo, sí, siempre he visto de su parte amor hacia mí. Solo fue esto de la infidelidad lo que me hizo ver que no. Entonces yo le pregunté después, ¿y tú crees que en las otras ocasiones él te ha sido fiel? No hablo ya de la fidelidad sexual, hablo de te ha sido fiel en otras ocasiones, te ha apoyado, se ha puesto de tu lado, se ha hecho cargo de la casa, te ha ayudado con el hogar, con la familia, con los hijos, etcétera. Y ella dijo que sí a todo. Entonces ahí le expliqué que hay grados de fidelidad. Ella se refería a una, la fidelidad sexual o la fidelidad física, pero hay muchos tipos de fidelidades. La fidelidad al compromiso, al hogar, a los hijos, a la familia, a la aportación económica. Y entonces ella ve que efectivamente él es muy fiel en otros aspectos, pero en el aspecto físico no lo fue. Ahora, no estoy diciendo que lo justifico, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que no son contradictorios y que es muy posible que no exista una fidelidad absoluta, perfecta o total. Todos en algunas cosas vamos a fallar o vamos a ser infiel a la pareja, no necesariamente sexualmente. Va a haber muchas ocasiones en donde tengamos que decir a la pareja, no estoy de acuerdo contigo o no es por ahí. O que prometamos algo y no lo cumplamos. Si nosotros llevamos el concepto de fidelidad al extremo, jamás lo vamos a encontrar. Y si tú crees que entonces eso es contradictorio al amor, entonces jamás encontrarías al amor. El amor y la infidelidad son contrarios. Significa que entre ellos hay opciones. Y entonces ella me pregunta, ¿qué opciones puede haber aquí? Pues como puedes ver, él te es fiel en otras cosas. Te digo, sexualmente te falló, pero bueno, ¿y quién sabe si te falló? O sea, él te tiene desatendida. No, hasta eso que no, entonces tampoco te ha desatendido. Hay diferentes formas de fidelidad. ¿Te es fiel aquí? Sí, acá, no, acá tampoco, acá sí. Entonces vio que hay opciones. También vio que no era o lo corto o sigo con él. Hay opciones como ponerlo a prueba, ir a terapia, ¿no? Discutirlo, dialogar, ver qué es lo que pasa. Y también descubrió que la infidelidad y el amor son opuestos. Es decir, hay grados. Es decir, hay personas que pueden decir, hay personas que son tan tóxicas que dicen, es que no quiero ni que pienses en alguien más, ya por pensar en alguien más ya me eres infiel. O cuántas personas, no sé, por estar viendo en sus redes sociales a otras personas, ya son acusados de, ¿y por qué estás viendo esto? Eso es infidelidad, eso es faltarme al respeto. Entonces hay grados. Hay personas para las cuales no hay ningún problema que su pareja vea. Y hay otras para las que ni siquiera puedes voltear a ver. Entonces hay grados. Y ella tiene que reflexionar cuáles son los grados que ella puede tolerar de infidelidad y cuáles son los grados que ella no puede tolerar, para que de ese modo ella tome su decisión. Y al final de cuentas, si sigue con él o si no sigue con él, eso no es lo importante de la consulta, porque lo importante de la consulta es que ella dejó de sufrir porque pensaba que si lo amaba, entonces, ¿cómo resolvía que lo había engañado? Entonces ella aprendió que puede incluso divorciarse de él, puede separarse de él y eso no significa que no haya amor. Bien, comentan, debido a las matices del concepto del amor y a su forma de procesarlo condicionalmente,
pueden existir opuestos y contrarios, claro. Por eso también le expliqué, existen poliamor, amigos con derechos, relaciones libres, swingers, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente hay parejas que en su dinámica se pueden permitir dentro de sus contrarios que haya diferentes formas de manifestar el amor. No todas las parejas viven o experimentan el amor, por eso nosotros que ya vimos lo que es un fenómeno, ya podemos decir, entonces el amor es un fenómeno. Claro que es un fenómeno. ¿Por qué? Porque el amor no es un hecho, no solo que ya esté ahí, que sea objetivo, que tú puedas ir revisarlo y sí, mira, aquí está. No, el amor es un fenómeno, lo experimentamos, lo vivimos de diferente manera, incluso en diferente tiempo lo vivimos de diferente manera. Por eso hay momentos donde la pareja es muy intensa y luego hay momentos donde la pareja es muy fría, porque lo estamos viviendo de manera diferente. Entonces ella aprendió esto, que no se trata de decidir o me ama o no me ama. Ella aprendió que entonces es posible que la ame y que le haya sido infiel. Pero que le haya sido infiel tiene otras causas. Son otras las motivaciones que están detrás de su infidelidad, pero no es por la falta de amor. Puede ser por inmadurez, seguramente es por inmadurez, puede ser pues por falta de compromiso, puede ser por falta de disciplina, puede ser por un machismo, en fin. Pero eso no significa que no la ame, porque en otras ocasiones donde ella ha necesitado de él, él ha estado. Entonces, fíjense cómo el saber que hay conceptos que son contradictorios, pero otros que son contrarios y otros que son opuestos, nos permiten entender mejor el mundo y nuestra forma de estar en el mundo. Por eso era importante explicar esto para poder entender cómo funcionan las inferencias. Y bueno, pues entonces vamos a pasar a revisar el pizarrón de hoy. Hoy no les traje mapa conceptual ni les traje diapositivas. Hoy dije, vamos a hacerlo en forma de pizarrón. ¿Qué es una inferencia? Es el acto mental mediante el cual se obtiene una conclusión a partir de una o más premisas. Eso lo vimos la semana pasada. Toda inferencia requiere 3 elementos, 2 premisas y una conclusión. Es posible que haya una sola premisa y una sola conclusión, pero lo que sí debemos de evitar es más de 2 premisas, porque nos hacemos bolas y no. Es el proceso fundamental del razonamiento, donde se establece una relación de consecuencia entre lo que se afirma, que son las premisas, y lo que se concluye, o sea, la conclusión. Eso es inferir, básicamente es concluir cosas. Cuando tú haces una inferencia, estás concluyendo algo. Y la mayoría de la gente, o por no decir que todos, todo el tiempo estamos sacando conclusiones. Todo el tiempo estamos concluyendo. Te levantas y dices, ¿qué voy a desayunar? Pues voy a desayunar esto. ¿Ya concluiste que eso es lo que vas a desayunar? ¿Y qué tienes para hoy? Revisas tu agenda, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ya concluiste que eso es lo que tienes que hacer. Todo el tiempo estamos concluyendo, todo el tiempo estamos haciendo inferencias, pero las hacemos muchas veces totalmente equivocadas. Y por eso las cosas no salen bien. Y nos culpamos a nosotros o culpamos a la realidad, y en realidad lo que tuvimos que haber culpado es no hicimos la inferencia. En términos empresariales, siempre debes de tener un plan. Aunque el plan no garantiza el éxito, al menos ya tienes algo que corregir. Si las cosas salen mal, en lugar de culparte a ti o culpar a los demás, vas y revisas el plan, lo adecuas, le haces 2-3 cambios y lo vuelves a poner a prueba hasta que funcione. Y si funciona, en la mayoría de los casos, bien, ya no tienes un plan, ya encontraste un sistema. Me corrigen si me equivoco, porque aquí tenemos gente que sí sabe de administración. Pero así es como lo quiero mostrar. El problema es que no hicimos bien la inferencia.
Por eso nuestra conclusión estaba equivocada y luego por eso nos andamos arrepintiendo de por qué hicimos esto, por qué dejé pasar esta opción, etcétera. Entonces, eso es una inferencia, ¿ok? Sacar conclusiones. Y los elementos de la inferencia es, número 1, ya se los comenté, premisas, que son los enunciados que ofrecen información inicial y la mayoría de las veces una de las premisas tiene que ser un hecho y la otra por lo general es un fenómeno, ¿correcto? Puede ser que haya ausencia de hechos que sean solo fenómenos o solo hechos, sí, pero al menos en filosofía por lo general siempre hay un hecho y un fenómeno y la conclusión también es un fenómeno. Número 2, la conclusión o es el enunciado que se deriva de mis premisas. Y el nexo inferencial, esto es bien importante. Hay algo que debe de conectar mis premisas con la conclusión. Si ese vínculo no existe o está equivocado, de una vez les digo que mis conclusiones van a estar mal. ¿Por qué? Porque este nexo es lo que hace que la inferencia sea correcta. Por lo tanto, sin ese nexo no hay inferencia. Aunque le atines en tu conclusión, no hay una inferencia, ¿va? Esto lo vimos la clase pasada, entonces no los voy a aburrir, más bien si te la perdiste, pues la checas ahora que subamos. No sé por qué está esto en inglés, supongo que no lo cambié. Tipos de inferencias. Aquí, ponemos atención. Solo hay 3 tipos de inferencias y las hacemos, te digo, todo el tiempo, solo que a lo mejor no sabías que tienen un nombre técnico. El primero es la deducción. La deducción es algo que hacemos todos los días, todo el tiempo. ¿Y qué es una deducción? Cuando parto de principios generales, ¿no?, o universales, ya sabemos lo que son, y concluimos de manera particular o necesaria. Es decir, no hay forma de evitarlo. Y la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión. Si mis principios están falsos o están equivocados, mi conclusión va a estar mal. En una deducción yo necesito sí o sí que mis premisas sean verdaderas, porque son los principios generales de los que yo parto. Si están equivocados, pues imagínate. Y aquí te pongo este ejemplo. Todos los hombres son mortales. Es cierto. No hay hasta donde sabemos un hombre que sea inmortal. 2. Sócrates es hombre. ¿Sí? Ahí está nuestra segunda premisa. Conclusión, Sócrates es mortal. Aquí, Sócrates, que es el sujeto de la premisa 2, aparece como el sujeto en la conclusión. ¿Se fijan? Y mortal, que es el predicado de la premisa 1, aparece como el predicado en la conclusión. ¿Y cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo que los conectó? Hombres. Porque arriba, cuando digo todos los hombres, no estoy usando el hombre en otra acepción más que en la típica acepción de hombres y mujeres, ¿no? Es decir, ser humano, la especie humana. En ese sentido estoy usando el término hombres. Y cuando digo Sócrates es un hombre, también estoy usando hombre en la misma acepción, como Sócrates es un ser humano. Por lo tanto, mi conclusión es perfecta. Pregunta, ¿cómo podría saber si se ha inferido una conclusión adecuada y no se ha caído en una falacia? Precisamente revisando las premisas. Si, por ejemplo, yo usara aquí o arriba hombres en la acepción masculina, por ejemplo, y en lugar de Sócrates dijera, pues María es hombre, pero en María es hombre estoy usando hombre como ser humano, pero en la de arriba todos los hombres o mortales a lo mejor lo estoy usando en términos de todos los masculinos. Entonces aquí el nexo está equivocado, porque diría, entonces Luisa es mortal, aunque la conclusión sea correcta, bueno, verdadera, no es válida, porque estoy usando los términos de manera distinta, ¿va? Por eso es bien importante analizar las premisas para saber si la conclusión es adecuada.
O por ejemplo, si estamos hablando en una deducción y yo parto de particulares, pues entonces no es una deducción, tiene que haber un universal al menos. Aquí está todos los hombres. Y mi conclusión es particular. ¿Va? Número 2, la inducción, que es, ahora vamos al revés. Ahora parto de casos particulares porque quiero llegar a una conclusión general o que probablemente lo sea. Pregunta Harry, por ejemplo, todos los hombres son mortales, María no es hombre, por lo tanto María no es mortal. Aquí, por ejemplo, tú estás negando una premisa, ¿correcto? Por lo tanto, automáticamente la conclusión se niega. Entonces, la conclusión es correcta. Segundo, estás usando hombres arriba como seres humanos, me imagino, pero en la de abajo, cuando dices María no es hombre, estás usando hombre como género masculino. Entonces, efectivamente, María no es hombre. Por lo tanto, María no es mortal. La conclusión está equivocada. ¿Por qué? Porque estás usando hombres de manera distintas. Arriba, cuando dices todos los hombres son mortales, tendrías que estar hablando de todos los seres humanos. Si vas a estar hablando de todos los hombres del género masculino y lo dices María no es del género masculino, entonces no hay un nexo. ¿Va? ¿Por qué? Porque también las mujeres son mortales. Aquí no es una contradicción, no es contradictorio que María sea mujer. Por eso este tipo de errores son tan comunes, porque no se está usando contradictorios. Se puede ser, no se puede, se puede ser no hombre y también ser mortal. Por lo tanto, la conclusión estaría equivocada. ¿Vale? No sé si esto lo vamos comprendiendo, pero son errores. Y esa es mi duda, dice Harry, puesto que las premisas parecen correctas, al igual que en la conclusión, no lo es. ¿Cómo detectamos esas falacias que se usan para manipular? Eso revisando las premisas, pero revisándolas lento y preguntándole a la persona. Yo le preguntaría a quien me dice esto de María, yo le preguntaría, pero a ver, cuando dices todos los hombres, ¿te refieres a todos los varones o a todos los seres humanos? Y entonces espero su respuesta. Y cuando si me dijera, no, yo hablo de todos los seres humanos, pues entonces tu premisa 2 está equivocada. No, María sí es hombre, porque sí es un ser humano. Si quieres que te valide que María no es un hombre, entonces cámbiame el término de arriba. ¿Va? Buscando las contradicciones en las premisas y en la... Sí, contradicciones, opuestos y contradictorios. Por eso, con eso iniciamos la clase de hoy. Buscando esas tres. Porque... no te apures, Amer. Qué bueno que ya regresó la luz y que regresaste tú también. Entonces, necesitamos encontrar que nuestras premisas se sigan de manera lógica a la conclusión. Por eso es tan fácil caer en falacias. Y mira, ni siquiera te puedo decir que falacia de los demás que nos manipulan. A veces nosotros mismos caemos en nuestras propias falacias. Porque una falacia es una trampa del pensamiento, es un argumento equivocado, mal. Y cuando no lo revisamos en términos lógicos, sí nos llega a afectar cañón. Entonces, es cuando decimos que te autosaboteas, ¿no? Te autometes zancadilla, generas inseguridad en ti. ¿No? ¿Por qué? Porque no has hecho inferencias de manera correcta. Entonces, eso es una deducción. Y una inducción es al revés. Cuando parto de cosas particulares y quiero llegar a casos generales. Aquí las premisas no garantizan la conclusión, pero la vuelven muy probable. En una deducción sí, porque ya estoy partiendo de principios. Pero en una inducción, como estoy partiendo de casos particulares, de cosas que me han ocurrido a mí, de mi fenomenología, entonces la idea de la inducción es que sea lo más probable posible. Y que es probable es el índice de posibilidad de ocurrencia de un fenómeno. Aquí te puse un ejemplo. He visto muchos cisnes blancos.
No he visto cisnes de otro color. En conclusión, pues, todos los cisnes son blancos. Mientras no aparezca un cisne negro, todos son blancos. Ya cuando aparezca uno negro, pues ya, entonces la premisa no he visto cisnes de otro color es falsa y entonces se tiene que cambiar. Pregunta, ¿la inducción es más compleja o complicada que la deducción? Híjole, no sé si más complicada. Creo que la más complicada es la tercera. Porque la inducción busca la probabilidad, mientras que la deducción busca certeza. Cuando tú deduces, es porque ya tienes un conocimiento bárbaro de principios. Y eso está muy bien en la ciencia. Si estás haciendo ciencia, te la pasas haciendo deducción, 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 deducción. Pero en la vida filosófica, en el mundo existencial, donde no hay leyes naturales que se apliquen, ahí cuáles son los principios de los que partes, ¿correcto? Entonces, puede ser que hoy partamos de un principio filosófico que el día de mañana ya cambió. Entonces, en términos filosóficos son igual de complejos tanto la deducción como la inducción, pero la más complicada, al menos para mí, ya me dirán ustedes qué opinan, es la abducción, que es cuando partes de un hecho que has observado y buscas la mejor explicación posible. Y es muy usada para generar hipótesis. Lamentablemente, y no me dejarán mentir los que revisan tesis o trabajos de titulación, no se le enseña a los estudiantes a generar hipótesis. Se te dice, tráeme tu hipótesis, pero no se les enseña a abducir. La abducción es precisamente eso. Observas y buscas la mejor explicación posible. No lo puedes, pues por eso son hipótesis, no lo puedes demostrar, pero buscas la explicación posible. Por ejemplo, la calle está mojada, conclusión, pues a lo mejor llovió, ¿no? O sea, puede ser que no, puede ser que alguien aventara una cubeta, pero yo salgo, veo que toda la calle está mojada, a menos que tengamos una gran fuga, que también podría ser una conclusión válida, pero lo más probable es que haya llovido. Y es una conclusión válida, ¿va? Esa es la abducción y esos son los tres tipos de inferencias que existen, ¿sale? Ahora lo que preguntaba Harry, ¿y cómo checo la validez y la veracidad? Que son cosas distintas. Un cisne shiny, ándale. Y sí hay cisnes shinies, solo que no me acuerdo el nombre. Aquí hay que distinguir validez y veracidad, que son cosas diferentes. Pregunta Harry, ¿una mejor abducción se debe basar siempre de lo más simple a lo más complejo, como la ciencia? Correcto, así es. Principio de parsimonia, si lo quieres ver también así. Perfecto, sí, muy bien. ¿Qué es validez? Cuando el argumento es lógicamente viable. En la pregunta que nos hizo Harry de si María no es hombre, por lo tanto María no es mortal, tiene validez porque está hecho su argumento bien, está correcto, pero no tiene veracidad. ¿Por qué? Porque la veracidad es cuando algo se corresponde con la realidad. Y obviamente, pues María tiene que ser mortal, no es veraz, aunque sea válido. Entonces hay que distinguir validez de veracidad. Y una inferencia puede ser válida, pero tener premisas falsas. Por lo tanto, la conclusión va a ser falsa, pero el argumento es válido, como el ejemplo de María. Hay dos tipos de inferencias, las inmediatas, que con una sola premisa, ¡pum!, ya saqué la conclusión. Esto le pasa a todos mis pacientes. Algo malo les ocurrió y llegan al consultorio con una conclusión. Ni siquiera llegan preguntando, dicen, me pasó esto, por lo tanto, ¡pum!, ya. Y fue de inmediata. Y la mediata, que es lo que yo hago, completar el silogismo. Lo que yo hago es buscar esa premisa que falta. Y peor, a veces ni siquiera te llegan con premisas, te llegan con la pura conclusión, llegan leak, ya me di cuenta que no sirvo para nada, así, la sueltan. Y a mí me toca estar haciendo a través del diálogo, a través del preguntas, armar las premisas.
pero el paciente se va a soltar su historia y va a dar muchos datos. Entonces yo debo de tener siempre control de cuáles son las dos premisas de todo lo que me dice, cuáles son las dos premisas que van a empatar y que tienen un nexo. Para evitar esto, que es muy complicado, yo le hago la propuesta. A ver, te propongo que las premisas sean estas y las evaluamos. Me dice, no, esto no, buscamos otra. Es mucho más fácil que simplemente escuchar toda su historia, que aparte la va a contar de manera asincrónica. No vas a llevar un orden cronológico, entonces yo recomiendo que mejor tú lleves el control planteándole premisas que tú ya checaste que sí te dan validez en la conclusión. Y una vez que ya viste validez, ahora a ver si tienes veracidad. Pregunta, ¿se puede obtener una conclusión que sea un fenómeno derivado de las premisas que sean hechos? No te voy a decir por qué. Porque la conclusión como fenómeno tiene que derivar de al menos un fenómeno de arriba. En las premisas yo puedo partir de un hecho. Por ejemplo, ayer me caí. Ese es un hecho, o sea, eso pasó. Pero ¿cuál sería mi conclusión? Me duele, me asusté. Estoy buscando conclusiones que tengan que ver con fenómenos, ¿no? Me dio pena, ¿no? Me avergoncé. Entonces, para que esa conclusión sea válida y veraz, necesito una premisa que sea fenoménica, una premisa que diga así como se ríen de quien se cae, o da pena caerse, o algo que conecte el hecho con lo que sentí. Entonces no creo, digo, es cosa de reflexionarlo, no esperaba tu pregunta, pero no creo que de dos hechos yo pueda concluir un fenómeno. Yo creo que necesito al menos una premisa que sea fenómeno. Y luego tenemos, repito, la inferencia mediática, que es cuando hacemos el trabajo de buscar las premisas. Y aquí te traje 3 ejercicios que vamos a hacer ahorita de volada. Primer ejercicio de deducción, déjenme hacerle zoom. Dice, todo ser humano es racional, ¿no? Es la premisa 1, es una premisa universal, es una premisa afirmativa. Pregunta Harry, la duda es porque sospecho que hay personas que narran dos hechos aislados que llevan un fenómeno. Sí, pero eso no significa que sea un silogismo. Aunque el paciente o tu amigo o quien te esté contando, quien se esté consultando contigo, aunque narre hechos, posiblemente esté evitando los fenómenos. Recuerden que ya les habíamos hablado de que hay que diferenciar hecho de fenómeno. Y el hecho es lo que no se interpreta. Entonces yo no puedo concluir algo que se puede interpretar si mis premisas son hechos que no se interpretan. Tiene que haber una. Pero sí, efectivamente, hay personas que te pueden dar hechos y más hechos. Pero para que tú armes tu inferencia, necesitas al menos una premisa que hable del fenómeno que experimentó. Entonces, regresando a deducción, todo ser humano es racional. Ahí estoy partiendo de una premisa universal y general, un principio. Todo ser humano es racional. Segunda premisa, Juan es ser humano. ¿Cuál sería la conclusión? Humano es el término que se repite. Por lo tanto, y suponiendo que estoy usando humano en la misma acepción, entonces este es el nexo. Si existe un nexo, se puede hacer una conclusión. Y la conclusión se construye de abajo para arriba. Juan es racional. Correcto, Harry. Juan es racional. Esa es la deducción. Partí de un principio y terminé en algo particular, ¿no? Hablé de Juan. Una inducción. El cobre conduce electricidad. Sí. El aluminio conduce electricidad. Sí. Aquí electricidad es lo que estoy usando como término, como nexo. ¿Cuál sería mi conclusión? Dice Harry, los metales conducen electricidad. Aquí no es tan fácil. ¿Por qué? Porque arriba no mencioné que el cobre y el aluminio sean materiales.
pero obviamente sí son, y tú lo sabes, por eso esa no fue necesario incluir ese principio. Y efectivamente tú puedes decir, los metales conducen electricidad, pero esa no sería la conclusión. La conclusión es que el cobre y el aluminio, conducen todo cobre y todo aluminio. Porque acuérdate que la idea de una inducción es terminar con algo que sea muy probable. Entonces es muy probable que todo cobre y todo aluminio conduzca. Pero si tu conclusión es todos los metales conducen electricidad, no, no, porque aquí solo estamos hablando de dos, no estamos hablando de todos. Por último, abducción. Encuentras una ventana rota en tu casa. ¿Cuál sería la hipótesis que puedes abducir? Hay desde que, bueno, la más obvia, la más lógica, alguien rompió la ventana. Punto. No se rompen solas, es alguien. Bueno, dice Harry, un temblor. No, porque tendrías que haber observado más cosas, como cosas en el suelo, bla, pero solo encuentras la ventana rota. Eso que estás haciendo, Harry, es una trampa muy común, porque tú estás metiendo datos. Es que vive en la Ciudad de México, ni así. Tú estás metiendo datos que no estaban en las premisas, eso es trampa. La premisa es, encontraste una ventana rota en tu casa, nada más. No se vale meterle más información. Entonces, solamente con eso, hipótesis probables, alguien la rompió. Punto. Es lo más probable. Repito, a diferencia de la deducción que se supone que buscas algo que sea verificable, aquí es algo que sea probable. Bueno, vámonos ahora sí a los ejercicios, ya para acercarnos al final, al final de la sesión. Caso número 1. Soy infiel, pero sí la amo. Es una mujer de 35 años que en consulta comenta. Déjenme moverle para que se vea mejor en cámara. Estoy saliendo con otra persona, pero sigo amando profundamente a mi esposo. No entiendo por qué. Me juzgan diciendo que si lo amara, no lo engañaría. Aquí los leo o los escucho. No quiero que me digan qué tipo de inferencia es, qué tipo de silogismo, porque la idea es más bien ver cómo lo podemos resolver, cómo le podemos ayudar. No, a mi paciente no le interesa si yo le digo, estás haciendo una abducción, por lo tanto, no. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que yo detecto es que ella está buscando una explicación posible, ¿correcto? Está buscando una explicación para poder ella entender cómo puede darse la infidelidad y al mismo tiempo ser fiel al amor que tiene. Porque le es fiel al amor, pero está saliendo con alguien más. Entonces ella lo que busca es una explicación de por qué esto es posible. Y como está buscando una explicación, entonces lo que está buscando es una abducción, está buscando una hipótesis, algo que le permita a ella de manera probable aceptar que ambas cosas pueden ser posibles a la vez. Entonces aquí hay que hablar de la relación entre amor e infidelidad. Son opuestos, no contradictorios, ya lo habíamos visto. Hay grados. La infidelidad no niega la existencia del amor, porque no es contradictoria. Pero sí son opuestos porque implican grados de compromiso. A lo mejor el marido es súper fiel sexualmente hablando, pero esta chica no, porque el grado de fidelidad de ella no es tan grande o tan completo como el de él, pero no niega la existencia del sentimiento amor. La importancia de distinguir esto es que mientras ella crea que son contradictorios, entonces va a concluir erróneamente que no lo ama. Pero al comprender que son opuestos, entonces ella va a empezar a hacer un ejercicio filosófico para ver el grado de compromiso que tiene y cómo está dañando con su conducta a la relación o al grado de fidelidad de él, ¿vale? Entonces, el amor verdadero nunca traiciona es una falacia. Ella vive con este engaño del pensamiento, que el amor verdadero no traiciona, o sea, no hay infidelidad. Y podemos revisar casos históricos donde
por mucho que ames a alguien, o a veces por el mismo amor que le tienes, puede ser hasta ético una traición. Un ejemplo muy muy básico y lo dejo nomás y me retiro, ¿no? Eh, Llegan a tu casa buscando, no sé, a tu hijo por narcotráfico. ¿Lo entregas o no lo entregas? ¿No? Ahí está una prueba de a quién estás realmente traicionando, a quién le eres realmente fiel, ¿va? Entonces aquí ella tiene la falacia de creer que el amor es no engañar. Esa es la falacia. Es una falacia de generalización apresurada. Ella se aceleró sin haber hecho una inferencia correcta. Parte de una definición ideal del amor, ideal, sí, pero no real. Y pues no analiza la complejidad. Esto lo vamos a ver muchas clases más adelante cuando hablemos de la teoría de lo bello y lo sublime, que de una vez lo dejo así como para que no se lo vayan a perder. Ahí vamos a ver un argumento filosófico muy fuerte que justifica la infidelidad, para que vean. Pero lo veremos más adelante. Vámonos con el caso número 2. Bueno, no sé si tengan dudas o comentarios del 1. Ahí me lo escriben. Número 2. No siento tristeza, entonces soy feliz. Aquí inmediatamente ya seguramente empiezan a sospechar que para él tristeza es lo contrario de felicidad, ¿no? Porque si está uno, pues no está el otro. Y pues esto es falso. Esto lo puedes encontrar expresado en otras formas como no se puede ser feliz todo el tiempo porque hay momentos tristes. Bueno, pues sí se puede ser feliz todo el tiempo a pesar de los momentos tristes. Pero bueno, vamos a desarrollar este caso. Es un hombre de 28 años que viene a consulta por problemas emocionales y dice: no estoy triste, por lo tanto estoy bien. Creo que todo está en orden porque si no hay tristeza, pues hay felicidad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto gente que en un velorio, por ejemplo, no llora? Y mucha gente le dice: ¿ves? No está triste, quiere decir que no lo quiso, quiere decir que no le duele. O sea, errores y falacias. Pregunta Harvey: ¿sería lo contradictorio, no lo contrario? Exacto, él cree que es contradictorio, que la tristeza y la felicidad son contradictorias. Y la idea es demostrarle que no son contradictorias y que se puede estar felizmente triste y se puede estar triste y feliz a la vez, ¿ok? Pero ¿cómo? Bueno, es una deducción equivocada, ¿correcto? Recuerden que deducción es cuando partes de lo general y te vas a lo particular, ¿correcto? Es que dijiste que la tristeza eran contrarias. Discúlpenme, a veces por hablar muy rápido y como son palabras muy parecidas, las confundo. Más bien aquí la felicidad y tristeza se expresan de manera mixtas y especiales. Claro, estamos hablando de opuestos. Son opuestos, por lo tanto hay grados. Entre la tristeza y la felicidad hay grados. Entonces, sí, se puede estar triste. De hecho, ese es el concepto de bienestar. Una persona se dice que está bien o que tiene bienestar cuando tiene este equilibrio entre su felicidad y su tristeza. Vive al mismo tiempo tanto la felicidad como la tristeza, pero en un equilibrio tal que no le hace daño, no lo lastima. Es decir, decimos que alguien tiene bienestar cuando tiene tristeza, tiene felicidad, pero pueden coexistir. Los grados de tristeza y los grados de felicidad son tales que le permiten a él o al sujeto estar triste, pero no tanto como para dejar de ser feliz, o es feliz, pero no tanto como para no reconocer sus tristezas, ¿no? Esa es la definición de bienestar. Cuando estos opuestos, estos contrarios, coexisten, ¿no? Entonces aquí él está haciendo una deducción porque parte de un principio que no lo dice. Ah, no, sí lo dice, aquí lo dice, ¿no? Todo está en orden porque si no hay tristeza, hay felicidad. Lo está expresando con una seguridad y una generalización tan grande que aquí podemos notar que para él esto es un principio. Esto ni siquiera lo tiene en duda, esto lo tiene como un hecho.
Y acá está la parte del fenómeno. Pues no estoy triste, ¿no? Entonces, tristeza y felicidad son contrarios. ¿Por qué? Porque se pueden excluir mutuamente y existen en medio entre tristeza y felicidad, también existen otros, como melancolía, nostalgia, ay, no me acuerdo cómo le llamaban en griego, pero es cuando hay una debilidad anímica, no recuerdo si era melancolía, pero hay varias, no todo es o triste o feliz, ¿no? Entonces son contrarios y son opuestos. ¿Cuál es el razonamiento? También está aburrimiento, enfado, añoranza, apatía. O sea, por eso cuando llegan y te dicen, vengo a verlo porque estoy deprimido. Y yo, espérate, ya fuiste con un especialista y te dijo, clínicamente tienes depresión. No, pero estoy triste, entonces yo creo que estoy deprimido. Y es cuando dices, no, es que no por no sentir la felicidad desbordante significa, de hecho la felicidad ni siquiera tiene que ver con la sonrisa. Pero bueno, ya vimos clases pasadas los 3 tipos de felicidad que manejamos en el despacho. Si se les olvida, era la estoica, la aristotélica y la hedonista. Seguimos. ¿Cuál es el razonamiento alternativo que yo le sugiero al paciente? ¿Sabes qué? No es una deducción, más bien es una inducción, porque estás partiendo de lo que tú sientes. Como sientes que no hay tristeza, piensas que eres feliz, pero no siempre implica felicidad. Puede ser un simple estado emocional neutral, ni frío ni caliente, ¿no? ¿Cómo le demuestras el erostrol? Ejemplos de estados intermedios. Por ejemplo, la tranquilidad. Para mucha gente que vive en ciudad, que vive corriendo para aquí, para allá, de repente tener un momento de tranquilidad, lo experimentan raro. Y llegan a pensar que están mal. Dicen, ¿por qué no estoy preocupado por el trabajo? Algo está mal. Hay personas de verdad que no disfrutan unas vacaciones porque piensan que están actuando mal. Así de grave es esto. Entonces, basta con mostrarle evidencias que den por terminado su principio. Este tipo de casos son de los más sencillos, porque como parten de principios falsos con que muestres. Es como decía Karl Popper, todos los cisnes son blancos hasta que aparezca un negro. Nos toca mostrar el cisne negro para que vea que su principio estaba equivocado. Caso número 3. No tengo ganas de estudiar, entonces debo descansar. Y aquí descansar lo puedes poner como jugar, salir, pasear, perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene ganas de estudiar. No más por eso. Entonces aquí obviamente aparece también otra idea de contradictorios, ¿no? Otra de equivocados. Aquí hay una abducción porque está planteando también una hipótesis. Como no tengo ganas de estudiar, lo más probable pues, es que haga todo lo que yo quiera, incluido descansar. Es un paciente de 21 años que dice, hoy no tengo ganas de estudiar, eso debe significar que necesito descansar. Siempre que no quiero hacer algo es porque mi cuerpo lo rechaza. Y aunque no me lo crean, cada vez hay más gente así en estas generaciones. Tenemos actualmente muchas generaciones que piensan que hay que hacer lo que su cuerpo les pide y lo que sientan y dicen frases como que pues haz lo que te salga del corazón y te lo mereces. Bueno, todas estas frases tienen que ver con estas malas hipótesis, con estos pésimos trabajos de aducción. Él supone, el paciente, que la falta de ganas es síntoma de cansancio. O sea, como esto ya me cansó, no saben la cantidad actual de jóvenes que hay terminando relaciones románticas porque ya se aburrieron. Porque es que ya no es como antes, es que ya no hay esta conexión. De verdad, los que hemos estado casados sabemos que este es el pan de todos los días. Y en la actualidad hay chavos que a la primer señal de aburrimiento, de cansancio, termina la relación. ¿Por qué? Por una mala abducción. Entonces, él supone que como no tiene ganas, pues ha de estar cansado. Y puede ser, pero no necesariamente.
Es probable, pero no es necesario. Entonces, él rechaza estudiar y acepta la necesidad de descansar. Y no son contradictorios. O sea, no es que uno impida al otro. ¿Cuántas veces hemos estudiado cansados? ¿O cuántas veces hemos dejado de estudiar por otras muchas razones y no necesariamente por cansancio? Entonces, no son contradictorios, son opuestos. Si lo enfocamos en grados de disposición, ¿qué tal si no lo vemos como estoy cansado, sino lo vemos como no tengo el ánimo, no tengo las ganas, no tengo la motivación y evidentemente tampoco tengo la convicción? Dice Harry, eso se basa en las contradicciones, es decir, si no quieres hacer algo, entonces deben de evitarlo. Ese es el error de ellos, correcto. Ellos piensan que es contradictorio. ¿Por qué voy a hacer algo si no lo quiero hacer? Para ellos es como que imposible hacer algo que no quieren hacer. Entonces, imagínate si solo hiciéramos lo que queremos hacer cuando lo queremos hacer. Pues, imagínense, por eso cada vez vamos peor en las... Bueno, ya, eso lo dejamos para otro tema. Entonces, ¿cuál es el apuesto? ¿Cuál es el razonamiento alternativo? ¿Qué sería una buena inferencia? Inducir otras causas. Llevarlo de su estado actual de no quiero estudiar, estoy aburrido o cansado, llevarlo a otras cosas más generales que podrían ser probables. Decirle, bueno, ¿cuánto estás durmiendo? No, pues poco. ¿No se te hace probable que la falta de sueño también te haga que no te enfoques? Otro, y esto es muy común, hay problemas en tu casa, problemas familiares, problemas emocionales, algo que te tenga estresado. No, pues que sí, mis papás, no sé, pelearon. Y no se te hace más probable creer que eso haya afectado tu estado anímico y por eso no te concentres. Entonces lo que hago aquí es mostrarle otras probables o más probables alternativas que expliquen por qué no quiere estudiar. Y entonces de esa manera ya le abrimos el panorama y entonces ya no corre a descansar porque posiblemente hasta tiene una depresión y por eso quiere descansar. No lo sabemos. Por eso es importante hacer este razonamiento alternativo y decirle, bueno, mira, independientemente de cómo estén las cosas en tu casa, bla, 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 yo sé que es difícil, es complicado, pero hay que hacerlo, hay que echarle ganas, necesitas motivación, necesitas convicción, pero para llegar a la convicción, pues es un proceso más tardado, entonces empezamos por la motivación. El caso número 4. Me esfuerzo mucho, pero no tengo éxito. Aquí es un ejecutivo de 40 años que viene a consulta porque siente frustración y nos dice, trabajo horas extras, me esfuerzo más que mis compañeros, pero no tengo los mismos resultados. Entonces, esforzarse no sirve de nada. Esto es muy, muy, muy común. Pero Harry, comentabas del caso pasado. Si no quiere estudiar, podría ser porque la carrera no es la que quería. También podría ser eso, exacto. También podría ser que probablemente esté estudiando lo que no le gusta, o un tema en concreto que no le gusta, o con un profesor en concreto con el que lo tiene estresado, exacto. O quizá ese tema, esa materia se le está complicando más. Son tantas que el hecho de que él haya dicho, pues yo creo que estoy cansado, ¿no? Pues déjame descansar, en lugar de ver realmente qué es lo que está detrás de su apatía, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto del esfuerzo y el éxito es el pan de cada día de los estudiantes que dicen, es que aquel tipo o aquella muchacha nada más le sonríe al profesor y saca dieces y yo me esfuerzo, o porque le dan el trabajo a aquel que ni sirve nada, que no sirve de nada y bla, bla, bla. Esto es muy común. Aquí está haciendo una inducción, ¿no? Nuestro paciente, porque parte de algo particular que le está ocurriendo y quiere llevarlo a una afirmación total, ¿no? Esforzarse no sirve de nada. Esa es su conclusión y es una conclusión universal, porque no está diciendo su esfuerzo, él está diciendo que esforzarse, o sea, en general. Su conclusión es universal,
Por eso sabemos que es una inducción. Entonces hay que revisar sus premisas. Obviamente una de esas premisas tiene que ser algo que le está pasando. Aquí está, que trabaja horas extras, se esfuerza más y no tiene los mismos resultados. Pero esto de esforzarse más y no tiene los mismos resultados son las partes más frágiles, porque son interpretaciones de él. Lo de trabajo horas extras es un hecho. Pues sí, sí trabajas horas extras, pero que te esfuerces más, como lo sabes, que no tiene los mismos resultados, como lo sabes, porque obviamente los resultados son diferentes para cada persona. Entonces, aquí esfuerzo y éxito nuevamente no son contradictorios. Se puede tener mucho esfuerzo en unas cosas y poco éxito, se puede tener mucho éxito en otras y poco esfuerzo. Hay grados, no son contradictorios, son opuestos. Hay grados de relación entre ellos. Más esfuerzo no significa más éxito y eso te lo firmo. Yo conozco gente que se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza y nunca consigue nada. Y conozco gente que con menor esfuerzo lo consigue. O sea, esto es así. Pero no es porque sea una ley universal que el esfuerzo no sirve de nada. O sea, si esforzándote no lo logras, imagínate sin esforzarte. Entonces, aquí influyen muchas cosas para que el esfuerzo no logre el éxito. Si te esfuerzas de la manera equivocada, pues ¿cómo lo vas a conseguir, no? La definición de locura. Hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces habría que analizar, a ver, ¿a qué le llamas tú esforzarse? Menciona Harry, se podría aplicar trabaja de manera inteligente, no más fuerte. Podría ser, a lo mejor no necesitas trabajar más horas, sino ser más productivo. Ese es el secreto. A mí me pasó, estuve trabajando como subdirector académico, no voy a decir más porque para no quemar la escuela, y yo trabajaba por objetivos. Entonces yo llegaba, tenía mis objetivos y en 3 4 horas ya cumplí mis objetivos y yo me iba. Y todo el mundo me empezó a criticar, me empezó a hablar mal, que por qué me iba tan temprano, que por qué no me quedaba ahí las 10 horas que ellos se quedaban. Y les decía, pero si yo ya saqué mi trabajo, es más, ya hasta adelanté un poco, porque me tengo que quedar. Porque ellos creen que si te quedas las 10 horas es la forma en que vas a llegar. Es por productividad. De nada les sirve a la escuela que yo esté 10 horas sentado calentando la silla si no le produzco. Entonces, efectivamente, hay que ver a qué le llama esfuerzo. Y aquí hay un error de razonamiento, la falacia de causalidad, suponer que el esfuerzo garantice el éxito en automático, sin tomar en cuenta talento, disciplina, buenos hábitos, suerte, oportunidades, kairos. Hay tanto, es tan complejo que aquí está omitiendo todo, ¿vale? Entonces, de hecho, adelante, Abner, comparte tu ejemplo. De hecho, profe, hace poco una vez hubo una discusión porque, por ejemplo, mira, le comento cómo está la situación y es que sí es cierto porque incluso podría haber quedado para un capítulo de verdad incómoda como los que hacíamos, pero por ejemplo, hay una verdad que la gente no acepta y es justamente con el tema del esfuerzo y ahí le va. Por ejemplo, les dicen el tema de lo del esfuerzo y los sacrificios está tanto mal administrado, tanto como mal aceptado. ¿Por qué? Ahí le va el ejemplo. En este caso le preguntó una cantidad de gente, pregúntale un día a una cantidad de gente muy enorme, Uh-huh. quien te dice, yo no quiero tener hijos porque quiero lograr esto y que incluso ya pasan muchos años y aún no lo logra. Pregúntale a aquella gente que todavía tiene muchos años pendientes y que sacrificó varias cosas o que dijo que no las iba a tener por tal situación y aún así no la ha podido conseguir. Exacto. Es, creemos que la constancia garantiza el éxito, pero si estás siendo constante de la manera equivocada, pues lo que estás garantizando es que el éxito se aleje cada vez más. Por eso la importancia de analizar, de tener un plan, de tener una visión eh, crítica, reflexionada. Por eso la importancia de comprender. Yo no puedo simplemente, voy a regresarme al ejemplo, porque aquí les mencioné que esta parte de, ahí
Lo hice muy grande el zoom. Aquí. No tengo los mismos resultados. ¿Correcto? Dices, dice este paciente que se esfuerza más. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe si realmente se esfuerza más? Hay personas que a la apariencia, ¿no? Nos queda la impresión de que no les cuesta trabajo, pero no sabemos lo que hay detrás. Me pasó como estudiante de la facultad, la gente pensaba que por mi edad se me hacía más fácil ir a clases y pues no me da pena decirlo, es parte de mi historia. Yo estuve viviendo en la calle mientras estudié la carrera de filosofía. Dormía en un lote baldío, en una tiendita de campaña. Los primeros meses de carrera y los viví. En cuanto llegó mi beca, ya pude rentar un cuartito, pero yo vivía en la calle. Y mis compañeros me veían y me decían que yo era un snob, que yo era fresa, que seguro tenía mucho dinero y nomás me iba a lucir a la facultad. No sabían que por eso yo nunca llevé libros, nunca llevé fotocopias porque no tenía ni para pagarlas. Cuando un compañero terminaba de leerlas, le decía, oye, ¿me las prestas? Y 5 o 10 minutos antes de empezar la clase, me chutaba las fotocopias de volada y cruzando los dedos de comprender lo más posible. Por eso no podemos decir que alguien se esfuerza más o menos si no hemos comprendido. Por eso la importancia, te digo, del filósofo profesional. Nosotros estamos aquí para ayudar a la gente a comprender, porque cuando comprendes, entonces tus niveles de ansiedad siempre van a bajar y te acercas un poquito más a la madurez, que la madurez no es contradictoria a la inmadurez, porque todos vamos a ser maduros y todos vamos a ser inmaduros toda la vida. Pero hay grados, se puede ser un poquito más maduro cada día, ¿va? Entonces, caso número 5. Soy libre porque no obedezco a nadie, ¿no? Falacia común de gente que confunde libertad con libertinaje, ¿no? Está deduciendo. ¿Cómo sé que está deduciendo? Porque aquí si se fijan dice, no me dejo mandar de nadie, eso me hace verdaderamente libre. Una deducción dijimos que es cuando parto de cosas universales a cosas particulares. Pregúntame, es como el tema de los errores, todos cometemos errores, pero hay unos que son graves y pueden afectar, claro. O sea, por eso la perfección no es contradictoria a la imperfección. No es como decir, soy imperfecto, entonces siempre voy a hacerlo mal. No, hay grados. Nunca vamos a ser perfectos, pero hay grados de imperfección. La imperfección es opuesta a la perfección, pero no es contradictoria, ¿va? Entonces, aquí la libertad y la obediencia no son contradictorios, son opuestos. Hay grados de obediencia. Pueden ser voluntarios no forzados. También puede ser contrario si se plantean como libertad absoluta contra obediencia total. De hecho, aquí lo que hice con este paciente fue enseñarle lo que es en la teoría existencialista, cómo se define responsabilidad. Porque libertad y responsabilidad van de la mano. Ser libre significa ser responsable, no desobediente. Entonces aquí le expliqué que hay un error, no sé en qué momento en México, no sé, pues yo creo que nadie puede saber, no sé en qué momento se confundió obediencia con responsabilidad. En algún momento pensaron que ser obediente era ser responsable, ¿no? Yo solía decir en clases, es como si tus padres se van y te dicen, lava los trastes o recoge tu cuarto. Y regresaban y tú tenías todo limpio y ordenado y te decían, qué obediente eres, qué responsable eres. O si no habías hecho nada, te decían, eres un irresponsable, no se te puede pedir nada, no haces caso, ¿no? Y como que en nuestro cerebro empezamos a relacionar, que entonces si obedezco soy responsable, si desobedezco soy irresponsable. Pero curiosamente, responsabilidad se define como hacer lo que te toca sin que te lo pidan.
Curiosamente, lo más libre o la expresión más libre es hacerlo sin que te lo pidan, porque lo estás haciendo desde tu libertad, pero de manera responsable. Entonces yo a esta chica le expliqué esto que lo plantea el existencialismo. No eres libre por hacer lo que quieras o por desobedecer. Eres libre porque haces lo que tienes que hacer sin que te lo pidan. Pregunta Harry, ¿la responsabilidad tiene que ver con responder? Si estás pensando en responder debido a que hubo una orden, no, porque uno tiene que ser responsable sin que te lo pidan. La responsabilidad básicamente en términos de proceso es llegar a un contexto, analizar las necesidades del contexto, sinceramente ver cuáles de esas necesidades las puedes cubrir tú y sin que te lo pidan, cubrirlas. Por eso Erich Fromm en su libro del arte de amar dice que uno de los 4 aspectos del amor es ser responsable de tu pareja. Es decir, no te esperes a que tu pareja te diga estoy triste para que la abraces. No te esperes a que haya un aniversario para celebrarla, sino que tú debes de estar constantemente viendo qué necesidades románticas y amorosas requiere tu pareja y sin que te lo pida, cubrirlas. Porque si no, entonces no es responsabilidad, es obediencia. Ahora, una respuesta al entorno sin necesidad de una exigencia. Exacto, no necesito que alguien me diga qué hacer. Si se tiene que hacer y yo lo puedo hacer, pues voy y lo hago. Si no lo puedo hacer yo, pues busco quien lo sepa hacer y que se encargue. Eso es ser responsable. No esperes a que una persona esté agonizando para decirle todo lo que nunca dijiste. Exacto, a eso le llamamos responsabilidad afectiva. Si yo veo que la otra persona tiene necesidades afectivas que yo puedo cubrir, pues voy y las cubro. No tengo que esperar a que me lo pida, ¿va? Entonces aquí, una vez que le explicamos esto y le mostramos que la obediencia es en un proceso de maduración o de domesticación, en lo que ella genera su libre albedrío. Ella tiene que entender que la libertad requiere de un libre albedrío para que la justifique. Sin libre albedrío, no sabes si está siendo libre, libertina, desobediente o caprichosa. Entonces, le enseñamos a trabajar el libre albedrío. Por ejemplo, cuando estás en un juego que tú elegiste jugar, no sé, te metes al fútbol, tú eliges jugar fútbol, pero hay reglas y tú eliges seguir las reglas, estás siendo libre. Le explicamos lo que es el principio de autonomía, en fin, hay tanto material ahí para explicar lo que es la libertad y le reformulamos su conclusión. La verdadera libertad es elegir a qué causas, a qué personas o a qué valores te vas a comprometer. ¿Va? Allá le cambiamos la palabra obedecer, se la cambiamos por compromiso. ¿Qué es un compromiso? Una renuncia, un sacrificio voluntario y constante. ¿Va? Muy bien, vámonos con el último caso de la noche. Caso 6. Si no soy perfecto, entonces soy un fracaso, ¿no? Perfeccionista de 30 años que dice o soy el mejor o no sirvo para nada. No existe punto medio. No saben la cantidad de padres que hay enseñándole eso a sus hijos. A mí me tocó ver a mis alumnos de secundaria pasar al pizarrón temblando. Les dices que, profe, yo no me puedo equivocar porque así me va en la casa y pobres niños todos amordazados ahí emocionalmente. Entonces, para esta persona, otra vez el ejemplo es clarísimo, está suponiendo que perfección y fracaso son contradictorios, lo cual es falso, ¿no? Para él hay de dos, o eres perfecto o fracasas, es una falsa disyunción, no es así. Sí, entonces, aquí la perfección y la imperfección son contrarios. Pregunta, ¿la perfección no se alcanza sin el fracaso? Es que incluso fracaso es un término que tampoco se ha entendido bien. Fracasar no significa no conseguirlo. Fracasar es cuando ya renuncié, cuando dejo de intentarlo. Entonces,
Por ejemplo, yo estuve casado, no funcionó, me divorcié. Fracaso si digo, ya no quiero con nadie más, ya valió el matrimonio fuchi, va, ya renuncio. Ahí sí fracasé. Pero si sigo buscando pareja, si sigo buscando a alguien con quien volver a tener una relación sana, bonita, mejor que la anterior, entonces no he fracasado, aunque no lo haya conseguido. Y la perfección jamás se alcanza, porque por definición es aquello que está exento de fallas, exento de errores, exento de equivocaciones. Y pues no. Entonces, no es que la perfección se alcance sin el fracaso. Obvio hay que fracasar porque la vida es así y el fracaso es, o sea, imagínate lograrlo a la primera, cometeremos el error de sentirnos perfectos y eso es falso. Entonces, sí tiene que haber fracaso, pero tampoco podemos afirmar que de fracaso en fracaso vamos a llegar. Por eso sí es importante racionalizar por qué fracasé, por qué no lo logré, por qué fallé. Perdón, no quise decir por qué fracasé, porque si digo por qué fracasé estoy aceptando que ya renuncié. Más bien, por qué no lo conseguí. Evaluar, mejorar, cambiar lo que les dije. Checa tus planes, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, etcétera, etcétera. Sería fallar, correcto. Entonces, los fallos sí te llevan o te acercan, ¿no?, al horizonte de la perfección, aunque sabemos que nunca la vamos a alcanzar. Pero el fracaso es renunciar y se vale fracasar. Yo, por ejemplo, tuve que renunciar a 3 carreras antes para poder decir, para poder llegar a la filosofía y decir, esto es lo mío. ¿Sí? Me rendí en las otras, dije, no quiero dedicarme a estos. Hasta que llegué a la Facultad de Filosofía y dije, esta. ¿Las fallas llevan el éxito? No necesariamente. No es que si sigo fallando un día me va a salir bien, no, es qué aprendes de tus fallas. Tienes un plan, tienes un sistema, mejóralo, corrígelo hasta que quede. Los sistemas operativos de tus teléfonos, de tus computadoras fallan. ¿Y qué hacen los dueños del programa? Lo van perfeccionando, lo van mejorando, pero no garantiza. Sin un trabajo detrás, las fallas no te llevan al éxito. Entonces, aquí le muestro al paciente que la perfección y la imperfección son contrarios. Sí, son dos extremos, pero son contrarios, tienen grados, ¿correcto? Él los está viendo como contradictorios. Entonces, pues, jamás lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos dice en qué está buscando la perfección. En todo, absolutamente en todo, o en su trabajo, o como padre, o sea, no nos dice qué perfección es la que está buscando. Entonces, aquí hay mucho de dónde sacar tela. ¿Cómo se le corrige el pensamiento? Si se le plantea como una oposición, ve que hay grados. Bueno, en esta fallaste, pero ¿te acercaste más a tu éxito o sigues muy lejos o de plano retrocediste más? O si te acercaste. Estas preguntas le permiten ver en qué grado está de alcanzar lo que quiere. Harry, ser el mejor no es sinónimo de perfección. Exactamente. Para empezar, los sinónimos ya les dije, no. Pero ser perfecto, repito, es una ilusión. Solo se puede ser perfecto en teoría, en realidad no. Y ser el mejor, pues puede ser el mejor en una cosa y no ser el mejor en otras. Entonces, pues no es posible. ¿Cómo se le cambió el pensamiento a este paciente? Cuando le mostramos que hay grados. O sea, no importa si no lo lograste, pero te acercó más a lo que estás buscando, que aprendiste. Lo mismo pasa en las relaciones amorosas, que me dicen, es que otra vez corté una relación. Muy bien, pero ¿qué tanto te acercó a tu crecimiento? ¿Qué tanto creciste, ¿no?, como pareja? ¿Qué tanto te desarrollaste? ¿O de plano diste pasos para atrás? Eso es lo que hay que enfocarse, en los grados, no en los supuestos. Y cuando le explico esto, hay un impacto directo a su bienestar, porque cuando él aprende a razonar en grados y no en extremos, empezó a bajarle la ansiedad, porque se empezó a enfocar no en si no lo logró, sino en qué tanto se acercó.
o en términos empresariales, empezó a ver su caso desde el punto de vista de los objetivos. ¿Qué hice hoy para acercarme más a mi meta? ¿No? Entonces, él empezó a trabajar la idea de necesito objetivos diarios para poco a poco irme acercando. Y si un objetivo me alejó, entonces obviamente lo cambio. Pero esto le bajó muchísimo su ansiedad y ya no se autodespreció. Ya no empezó a decir es que es mi culpa, es que no sirvo para nada, soy un fracasado. Ya no. Entonces, en conclusión, en el caso 1, en el de amor e infidelidad opuestos, aquí está. Aquí puede ser una falsa contradicción. ¿Cómo se resolvió? Entendiendo los grados que hay de afecto y los grados de compromiso. En el caso 2 de tristeza y felicidad, reconocer que hay una gama muy grande emocionales entre tristeza y felicidad, ¿no? Hay muchos grados ahí. El de no querer estudiar, causalidad apresurada, aquí inducimos otras explicaciones. También igual que hay una gran cantidad entre estos dos contrarios, ¿no? Como apatía, desmotivación, cansancio, tristeza, melancolía, etc. En el caso 4, el de esfuerzo y el éxito, simplemente ampliar la variedad de éxito, mostrarles que hay estrategias, conceptos, etc. Harry, y si no sabe a dónde se quiere acercar, puesto que su idea de perfección nunca estuvo en sus objetivos personales, sino que fueron impuestos, ahí en ese planteamiento que tienes ya aparece la nueva meta. Ahora su nueva meta es dejar de seguir lo que se le fue impuesto y buscar su meta. Entonces suena poco... Tú corrígeme, Luis, Abner, corríjanme si lo digo mal, pero digamos que su meta tiene que ser en plantearse una nueva meta, ¿no? No sé si lo dije bien, pero sí, si él descubre que el problema es que ha querido triunfar en donde su vocación o su talento no son, pues entonces lo primero que tiene que hacer es descubrir en dónde es Harry, buscar una de las 3 felicidades filosóficas, ¿sí? Evidentemente. Luis, entonces sí es correcto, sí se puede decir que mi meta sea plantearme una meta. Perfecto, ahí está. Entonces sí puede ser una meta, tener una meta. Y mis objetivos serían, por ejemplo, analizar mis talentos, analizar mis gustos, esos serían los objetivos para ver cuál es mi meta. Y sí, una de las 3 felicidades filosóficas podríamos mostrarle la importancia de la trascendencia, mostrarle que se puede ser feliz simplemente evitando el malestar, es decir, equilibrando el yin y el yang, y que evidentemente también fortaleciendo tu mente de modo que cada vez haya menos falacias en tu interior, o como decía mi maestro, ¿no? Desaprendiendo. Y en el caso 5, el de la libertad falsa causa, ¿no? Aquí hay que diferenciar obediencia voluntaria de sumisión. Y en la última, igual, mostrarle que hay grados. Nunca se va a alcanzar a la perfección, pero cada vez se puede ser menos imperfecto, tener menos fallas, menos deficiencias, menos. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí podemos ir. Por eso yo los invito a que, ya sea que te quieras dedicar o no a la filosofía, si te quieres dedicar o no a la intervención, a modo personal yo te invito a que empieces a ver tu mundo, tu vida, ya no como contradictorios, sino empezar a ver el mundo como contrarios y como opuestos. Siempre buscar más de 2 opciones, nunca irte a los extremos, nunca. Lo decían los socráticos mayores. Aléjate de los extremos. Siempre el justo medio. Busca alternativas. También revisa grados. No seas absolutista, o blanco o negro. Hay tonos, hay matices. Entonces, pues con esto lo cierro la clase de hoy. Los invito a que empecemos a analizar nuestra vida desde los contrarios y desde los opuestos. Y esto, ¿qué tiene que ver con la comprensión? Y con esto cierro. Dijimos que la habilidad número 1 del filósofo es la comprensión. Y pregunta Harry,
¿Por qué no buscar las tristezas filosóficas? No sé si existan, yo tampoco jamás las había escuchado, pero me gustó cómo suenan y sí me gustaría estudiarlas. Me llamó la atención, me lo llevo de tarea. ¿Qué cosa, Abner? ¿Qué es eso de qué? Bueno, en lo que escribe Abner, ¿qué es la ¿por qué el bienestar es la felicidad y tristeza bien balanceada? El bienestar, bueno, es que no lo pones como preguntas, entonces no sé si es pregunta, Harry, pero yo voy a suponer que sí es pregunta. El bienestar se define así, como el equilibrio entre lo malo y lo bueno. Cuando tú aceptas que hay momentos malos o que estás pasando, que tienes cosas no tan padres en tu vida, pero que no te afectan, que puedes tú seguir siendo productivo, seguir siendo funcional, seguir siendo una buena persona. Eso es estar bien, el bienestar. ¿Por qué? Porque el bienestar no es la perfección. Uno nunca va a estar excelente. Uno nunca va a decir, excelente, todo bien, nada mal. No, siempre hay malestares. Pero decimos que estamos bien cuando los malestares son controlables, cuando podemos lidiarlos, ¿no? Están en equilibrio. Las tristezas filosóficas, pues yo entendí, Abner, que Harry se refiere a ver cuáles son los conceptos que apuntan o que pertenecen al campo semántico de las tristezas y verlos desde la filosofía. Las ideas filosóficas no parecen aceptar contrarios opuestos, ya que no viene incluida la tristeza. Sí, claro que sí. Por ejemplo, la estoica, que es fortalece tu pensamiento, no significa que niegues la tristeza, solo no dejes que te desequilibre. Por eso decía yo que se puede ser felizmente triste, porque la felicidad estoica es yo genero un muro, no me separo de la realidad, la veo, la entiendo, es más, hasta, ¿cómo decirlo? Hasta me regocijo, hasta me provoco un poco de malestar. Una de las leyes estoicas era complícate un poco la vida, complícate un poco las cosas para que estés preparado para cuando sean realmente difíciles. Entonces no negamos en el estoicismo la tristeza, claro que no, simplemente es no voy a dejar que me desequilibre, no voy a perder el control, no voy a explotar, ¿no? Acepto mi tristeza. Y del lado hedonista, la tristeza es maravillosa porque dicen los hedonistas que cuando estamos tristes percibimos a la realidad de otra manera. Entonces, fenomenológicamente la tristeza es bienvenida, porque cuando estás triste estás un poquito más abierto emocionalmente, más sensible, generas un poquito más de empatía. Entonces, es una especie también como de reseteo. Entonces, sí, las felicidades filosóficas, claro que aceptan sin ningún problema malestares. Entonces, sí se aceptan contrarios y opuestos. Y estaba diciéndoles así, la comprensión. La habilidad número 1 del filósofo es la comprensión, que te recuerdo que para llegar a la comprensión es partir del hecho, que es entender lo que pasó, de ahí pasar a la interpretación, dar sentido, discernir, sospechar, reflexionar, criticar, plantear el problema, emitir el juicio y ya, por fin llegamos a la comprensión. Hasta que juzgamos es que podemos decir que ya comprendimos. Por eso dicen que para juzgar hay que comprender. Y el que habla por hablar no comprendió nada. Entonces, si quieres juzgar, primero comprende para que tu juicio sea de valor, porque pues, todo el mundo va a juzgar, pero para que tu juicio sea de calidad, pues entonces esfuérzate, esmérate en que tu juicio sea derivado en una comprensión. Y lo que vimos hoy, esto de los silogismos, lo de las inferencias, más lo que vamos a ver la próxima semana, que son puras falacias, así nos vamos a volver expertos en detectar falacias. Eso es lo que usamos para que nuestro juicio sea bueno, para que podamos evaluar si comprendimos bien o no. Hacemos esto de las inferencias, ¿no? De decir, a ver, ¿estoy juzgando bien o estoy partiendo de prejuicios? ¿No? Por ejemplo,
Y los prejuicios que estoy usando para emitir mi juicio son correctos o son falaces. Debemos de entender que para poder llegar a la comprensión no basta con seguir el caminito con que yo te puse, leer, interpretar, dar sentido, sino que todo ese camino tiene que estar siendo filtrado o evaluado por la lógica, por el razonamiento. Por eso a la comprensión le tiene que ir siguiendo el caminito, el razonamiento. ¿Qué es razonar? Esto que vimos hoy. Razonar es inferir. Razonar es detectar falacias y resolverlas. Eso es razonar. Por eso todos los seres humanos somos racionales en potencia, pero nos tienen que enseñar a razonar. Si no, aunque seamos humanos, nunca vamos a razonar. Entonces, para aprender a razonar, existe esta herramienta. Para que llegues a una comprensión, tienes que haberlo razonado. ¿Y qué es razonar? Lo que vimos hoy, ¿vale? No sé si tengan más dudas, más comentarios. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su participación. Y como ven, pues ya cada vez les daremos un poquito más de ejercicios y más de casos. Nos vemos la próxima semana con el tema de las falacias, que es muy útil para evitar que nos manipulen y nos engañen. Así que no se pierdan la próxima clase. En breve estaremos subiendo la clase 9, que fue la clase de la semana pasada. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches.